Pido la intervención al doctor Jorge Robles Alarcón, jefe de la unidad de cuidados críticos pediátricos del Hospital Regional, al licenciado Adolfo López Mateos, para que nos presente los diferentes mecanismos de ventilación de alta frecuencia, por un lado, y por otro lado, la experiencia que ellos tienen en el hospital. Nosotros en el Hospital Infantil de México, ya se comentó, en la unidad de terapia intensiva pediátrica tenemos ventilación, un oscilador, que es el que ya se ha comentado, aunque en la unidad de neonatología se maneja Drager Baby Low. Pero el SLI tiene esos dos, que son los tres mecanismos. Y al final, si queda tiempo, a lo mejor hablemos de lo comercial. Y un paréntesis, debimos de haber iniciado con la frase de que no tenemos ninguna correlación ni representación de ninguna empresa. Eso sí que quede claro, y ningún interés con ninguna de las tres empresas que hay aquí en México de ventilación de alta frecuencia. Adelante. Bien, gracias. Bueno, así como decir mucha experiencia, pues nosotros no la tenemos. Me pidió el doctor Olivares que les hablara yo. Bueno, ya les han hablado, nada más quisiera yo agregar, en cuanto a la clasificación, pues está lo que están ustedes leyendo. A la abreviación de alta frecuencia se le agrega la inicial de la fuente que genera esa alta frecuencia. Así tenemos la alta frecuencia JET, la alta frecuencia por interruptor, y la BAFO que conocemos todos, ¿no? El de ventilación de alta frecuencia JET a chorro es un ventilador de alta frecuencia que proporciona cortos pulsos de gas caliente y humidificado a alta velocidad hacia la vía aérea superior del paciente a través de un estrecho inyector con un adaptador especial conectado a un tubo endotraqueal estándar. Aquí pongo una idea de cómo es esto. Aquí está la fuente de gas, regulador de presión, el sistema de modificador, la válvula solenoide, el flujo basal. Me deslumbra sí. El transductor de presión, la válvula, va al paciente, que es un conector normal, el calentador del humidificador y el flujómetro para estar midiendo. Este es el JET. Luego, el de interrupción de flujo es un ventilador de alta frecuencia por interrupción de flujo. Crea un pulso de gas a través de la interrupción intermitente de un solenoide, generando un alto flujo de gas transmitido hacia las vías aéreas. La inspiración es pasiva, dependiendo de la retracción elástica del pulmón y de la parrilla costal del paciente, tal como ocurre en la ventilación convencional. Utiliza también un tubo endotraqueal estándar. Aquí está el mecanismo simple, que digamos, aquí está el solenoide, entra el flujo basal, que es más o menos de esta cantidad, y esto que da esa frecuencia que se interrumpe, por así decirlo, ¿no? Y el de alta frecuencia, que es el que nosotros tenemos. Curiosamente, como bien dice el doctor, nos llegaron 6 ventiladores de oscilatorios que no pedí, pero llegaron. Este es un ventilador de alta frecuencia oscilatoria, BAFO, proporciona un volumen de gas a través de un pistón o diafragma que comprime y luego libera la mezcla de gas en el circuito del ventilador. Movimiento del pistón que determina un volumen corriente siempre menor que el espacio muerto anatómico, que ya ha sido mencionado. La presión de amplitud que determina el volumen corriente entregado al paciente es ajustada, aumentando o disminuyendo el movimiento del pistón o del diafragma, y la presión media de la vía aérea se controla variando el flujo basal y la apertura de la válvula expiratoria. La conexión al paciente de este ventilador se realiza a través de un tubo endotraqueal estándar, y aquí hay ciertas dificultades que ahorita se las voy a comentar y lo van a ver en las diapositivas. Una de las características principales de este ventilador es que tiene una inspiración activa a diferencia de los otros, por lo cual la posibilidad de atrapamiento aéreo es mínima o prácticamente nula. Este es el sistema del ventilador que ya conocen. Está el aire comprimido, el aire ambiental, el registro de la presión, el amplificador del aire, el diafragma, que este es blando, la cúpula, que es de plástico. Esto va al paciente y, bueno, ya lo han visto, es una verdadera espada que va hacia el paciente. El diafragma, que está aquí abajo, el tubo de drenaje del condensador, la trampa de agua y el control de onda para estar monitorizando. Aquí está. Esa es la forma en que funciona
Y yo le digo a mis residentes que esto es así como esos señores que taladran ahí en el asfalto, porque así se mueve el paciente, ¿no? Bien. La diferencia entre estos es que en el primero, en el oscilador, que es el Sensor Medix 3100, el ajuste de amplitud es directo, ya lo mencionaron. En el JET es indirecto y en el de interruptor de flujo es indirecto también. La relación inspiración-expiración es directa en el primero, indirecta en el segundo y tercero. La expiración es de 1 a 1, 1 a 2 y de 1 a 6 o 1 a 5 en el segundo y tercero. El atrapamiento aéreo es activo en el oscilador y pasivo en los otros dos, ya mencionamos por qué. La frecuencia respiratoria es mínima y mayor en los otros dos. El espacio muerto, el volumen corriente es de 800 a 900, menor que el espacio muerto, 1 a 2 mililitros por kilo, y en los otros casos es igual o mayor al espacio muerto, 2 a 5 o 2 a 4 en el último. Se puede usar junto con la ventilación convencional. En el primero no es posible, en el otro, en el sistema JET y en el interruptor son los sistemas híbridos de los cuales ya se habló, y el primero puede ser de uso pediátrico y neonatal, y los otros dos nada más son de uso neonatal. Son las diferencias. Este es el ventilador. No sé cómo regresarme. Bueno, ya lo conocen. Es el Sensor Medix 3100 para recién nacidos, y el A y el B que es para 40 kilos o adultos. Se genera, la ventilación se genera ondas con determinada amplitud por encima de la inspiración y por debajo de la expiración, de la presión media de las vías aéreas. El volumen corriente es directamente proporcional a la amplitud de la oscilación, esto ya lo explicaron anteriormente, e inversamente proporcional a la frecuencia en Hertz. Los valores de la presión delta, de la presión media y la frecuencia y tiempo inspiratorio pueden ser modificados por nosotros, por el operador. Y va a mantenernos en esto que ya explicó el doctor Olivares, que es esta zona de ventilación, que es una zona segura, yendo en un momento dado hacia la sobredistensión, pero también aquí la zona de reclutamiento alveolar, y yéndose hacia atrás cuando tenemos estos parámetros en el ventilador, yéndose al desreclutamiento, se podría mencionar, ¿no? La eliminación de CO2 es dependiente de la frecuencia y del cuadrado del volumen corriente, ya lo explicó la doctora, ya que la membrana desplaza el gas hacia el paciente durante la fase inspiratoria y lo extrae durante la fase expiratoria, es decir, por eso la expiración es activa. Las indicaciones, bueno, pues ya las mencionó la doctora en el recién nacido: síndrome de distrés respiratorio, hernia, neumotórax intersticial y el distrés respiratorio principalmente. En la población pediátrica ya también se mencionó síndrome de distrés respiratorio primario y secundario, bronquiolitis, neumonías atípicas, asma y lesión pulmonar aguda. Nosotros, aunque tenemos los ventiladores desde el tiempo de la influenza, la verdad es que no nos atrevíamos a manejarlos, se veía bastante complicado, y posteriormente ya nos animamos a manejar alguno que otro paciente, y ahorita les voy a mostrar algún caso o casos que hemos presentado. Se entiende como una valiosa alternativa, y la ventilación convencional en la lesión pulmonar aguda ha demostrado, hasta cierto modo, como ya se ha mencionado, ser segura, pues considera una modalidad ventilatoria protectora, permite reclutamiento alveolar estable y el mantenimiento del volumen pulmonar óptimo con volumen corriente mínimo, reduciendo el riesgo de sobredistensión alveolar, pero con sus variantes que vamos a mencionar. Esta es la pantalla del ventilador, que ya lo mostraron también. No más quiero regresar a la anterior, que se brincó, porque así es como iniciamos los son los parámetros que, como bien dijeron, no es tanto el aparato el que estemos manejando, sino lo protocolizado que tengamos el manejo. Es evidente que los primeros en los pacientes que hemos manejado, al no tener una experiencia en ello, esos son los parámetros que se refieren en la literatura con las que se debe iniciar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Una FiO2 de 1, una presión media de bafo igual a la presión media de la ventilación convencional más 5, es decir, 4 a 8 centímetros de agua.
La delta de presión es la presión pico de la ventilación convencional más 15 centímetros de ajustar para oscilación. Y esta oscilación la vamos a ajustar así. Vamos a ver moverse al paciente torácico que sea simétrico en primer lugar, y la vibración va a llegar hasta en los lactantes hasta la región umbilical y hasta las ingles y hasta la mitad de los muslos, y yo diría que hasta más abajo, pues así lo hemos visto en los niños y los adultos. Verdaderamente, como les digo, es un vibrador esto, ¿no? Lo que está pasando con los niños. El tiempo inspiratorio es el 33%, así es como lo clasifica, como se puede graduar en el ventilador, con flujos de 20 a 40 litros por minuto, frecuencia en hertz en base a esos pesos que se están manejando aquí. Y nosotros, como manejamos niños muy grandes, nosotros vemos niños hasta de 18 años, entonces tenemos niños arriba de 50 kilos de peso, y esa es la forma en que los iniciamos. Ahí está la pantalla. Bueno, ya esto se los pasó. Aquí está lo que es la presión media, que aquí dice PAW, pero bueno, es lo que así viene el ventilador. La frecuencia en hertz. El pistón nos da, lo estamos viendo cómo se va balanceando, y en el momento en que se está balanceando, como bien dice el doctor Jarillo, es una especie de danza con el paciente. Cuando el pistón se está balanceando, es que el paciente está verdaderamente dejándose llevar por el ventilador, sí, con toda esa vibración, porque todo el paciente está vibrando, pero el pistón lo estamos viendo a la mitad del péndulo, que digámoslo así, y sabemos que en ese momento, cuando se desvía, es que se movió el pistón, y esto desbalancea a la presión. El tiempo inspiratorio, los límites de la presión que se colocan. Y les traigo un caso que presentamos, que a quien le pusimos ventilación de alta frecuencia, que es un niño ya grande, de 14 años, sin antecedentes, que inició el 23 de enero, fue del año pasado, con un cuadro clínico compatible con absceso hepático. Se operó del APE y por dificultades respiratorias se intuba y se traslada a nuestro hospital. Venía de Guerrero, ventilado con volumen control. Se cambia de presión a presión control por deterioro respiratorio, y se empiezan a realizar maniobras de reclutamiento con ventilación convencional, con esos parámetros que están ustedes viendo: PEP de 14, una FI2 de 100%, ciclado de 25 por minuto, alcanzando saturaciones del 90%. Al segundo día de estancia se descienden los parámetros en la guardia, con esos parámetros que ven ustedes ahora, con un 8 de PEP, FI2 de 80%, y con la gasometría que están viendo abajo, con una acidosis y una saturación muy baja también, un kilo de 42, y la radiografía que ven ahí es la que tenía en ese momento. Eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de cambiarlo al BAFO, y con los siguientes parámetros, como les mencionaba, iniciamos con una presión de 21, FIO2 de 60, una respiratoria de 6 Hz, amplitud de 50, y alcanzamos esa gasometría que ven ustedes aquí abajo, 723, que está bien, es lo que al menos en el libro, en el algoritmo, así lo menciona, alcanzar ese pH, y saturaciones que alcanzaban hasta el 88%. Se incrementa la presión y la FiO2, y luego tenemos otra gasometría de control donde ya está saturando hasta el 95%, y se disminuye nuevamente a 60% Aquí está el paciente, como les decía, aquí realmente esto lo tenemos que detener con una venda. Aquí está el paciente, aquí está el convencional. Pusimos al paciente, y cómo voltear a un paciente que está posoperado de la paratomía de este tamaño y ponerlo directo. Se pide que sea cerrado el sistema para poderlo aspirar, porque si nosotros lo aspiramos abrimos el sistema, vamos a desreclutar al paciente y lo vamos a llevar a una zona que no es segura, ¿no? Entonces abríamos el sistema para poderlo aspirar, que son de las cosas que, como bien dijeron, hay que ir aprendiendo, ¿sí? Eso no lo dice en el protocolo, ¿sí? Hay que ir aprendiendo en el algoritmo, hay que irlo aprendiendo, aunque suena lógico ya una vez que lo entiende uno, ¿no? No podemos abrir el sistema en ningún momento, y además este paciente está posoperado, o sea, necesitamos poner aquí una T en el paciente para poder mantener esta forma,
posición la espada esta que verdaderamente yo les digo que es. Si se fijan, este paciente tiene un Swan-Ganz puesto y ahorita voy a hacer unos comentarios al respecto. Cuando pasaron 2 días y aspiramos al paciente, o estuvimos aspirando al paciente sin saber lo que les mencionamos, además tenía bastante sangrado, pero súbitamente se desatura hasta el 50%, se reporta fuga de aire, que entre otras cosas se menciona que cuando hay mucha presión hay que... esto es complot, ¿verdad? Sí. Cae la presión hasta 27 a 22 y lo pasamos a ventilación convencional, ¿sí? Con los parámetros que están mencionando hacia abajo, y alcanzamos la gasometría que también están viendo de 7.35, PCO de 39, con una saturación del 89%. 2 días estuvo en ventilación de alta frecuencia este paciente. Miren, aquí está más de cerca cómo teníamos que abrir aquí para aspirar al paciente. Eso lo desaturó. Bien, el paciente tuvo mejoría clínica y gasométrica después. Esta es la segunda placa, ya después de la ventilación. Disminuimos los parámetros ventilatorios en insuficiencia continua, diurético, que eso es muy importante que se mencione, por disminución de la diuresis. Y después hay una radiografía que están viendo ahí. Se inicia de este ventilatorio, se extuba y ahí está la placa de control, y el paciente le fue bien, salió caminando de la unidad, no hizo ninguna otra complicación. Era un paciente que estaba en sepsis. Y les quería mencionar algo sobre el catéter de Swan-Ganz, que se lo pusimos cuando tenía ventilación convencional, y estos parámetros, cuando estaba con la BAFO, teníamos una amplitud, vean los parámetros que teníamos con la BAFO, una amplitud de 70, el tiempo expiratorio de 33, la FiO2, etcétera, y la vibración, como les mencionaba, llegaba hasta las extremidades inferiores. Y fíjense en la hemodinamia, tenía un gasto cardíaco de 14.6 y un índice cardíaco de 9.2, la presión arterial era de 108 y la presión pulmonar era de 38. ¿Sí? Está descrito que aumenta mucho la presión intratorácica con el manejo de la ventilación oscilatoria. Y teníamos estos parámetros. Bajamos la amplitud a 66, el tiempo expiratorio, la frecuencia respiratoria, seguía la vibración igual y el gasto cardíaco estaba en 10.4, bajó, el índice cardíaco en 6.3, la presión pulmonar bajó a 30, y cuando quitamos el ventilador, en el anterior empezamos a tener, el paciente estaba, a ver si puedo regresarme, es que ya me da miedo. Bueno, el asunto es que el paciente parecía tener un estado hiperdinamico y sin embargo necesitaba aminas. Le pusimos aminas a este paciente, le pusimos a 5 micras, y ya cuando lo pasamos a la ventilación convencional, el gasto cardíaco bajó a 6.5, el índice cardíaco a 4 y una presión de 18 con una saturación venosa de 55. Lo que les quiero decir con esto es que lo leímos también, lo revisamos, no es valorable lo que estamos haciendo con el catéter de Swan-Ganz cuando tenemos el ventilador colocado por esa presión intratorácica tan alta. Esto es solamente un caso que tuvimos así, que coincidió con que tenía el catéter de Swan-Ganz colocado, ¿sí? No les podría decir más experiencia de esto, ¿no? Se los quise presentar porque así fue como se comportó este paciente, ¿no? Bien, en recién nacidos, bueno, pues se usa bastante ahí en la unidad de cuidados intensivos. Les digo, prácticamente yo mandé 4 ventiladores a la unidad de cuidados intensivos y nos quedamos con 2 ventiladores nosotros nada más. Ya bastante se habló de recién nacido. Ellos, pues tendríamos que ver su experiencia, no sé cómo lo mencionan. Este es el programa de valores iniciales de BAFO. Es muy amplio, pero si lo llevamos a cabo, llevamos los parámetros, las líneas que debemos llevar, creo que no se aprecia bien. Lo que quiero decirles es que tenemos que estar viendo si el paciente está en un estado de hipoxemia grave, que sería hipoxemia grave o hipoxemia límite o sin datos de hipoxemia, y eso es lo que nos va a ir decidiendo a manejar y a descender, como se mencionó anteriormente, paulatinamente los volúmenes, el ciclado, y
Es un protocolo bastante largo, termina hasta acá. Hay un momento en donde fracasa y se pasa al ECMO, ¿sí? Como cualquier otro situación en ventilación convencional. Esto es un protocolo que no alcanzó para poner la cita bibliográfica, pero se las paso después. Y este es lo que ya les había mencionado, cómo iniciar la ventilación cuando se conecta al paciente, ¿no? Y bueno, creo que es nada más lo que les traigo, ¿no? Agradecemos al doctor Jorge Robles. No sé si en este momento para él existe alguna pregunta o algún comentario en el paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda. En la fisiopatología frecuentemente, casi en su mayoría cursan con hipertensión pulmonar. ¿Qué está descrito de la utilización de óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia, Alberto, en el síndrome de dificultad respiratoria agudo? Y de hecho en alguna ocasión lo utilizamos en el hospital infantil, y no sé si en algún centro donde manejan pacientes posoperados que cursan con hipertensión pulmonar lo asocian. Está asociado, lo usamos en el hospital infantil y lo estamos usando básicamente en el posoperado de corazón, en donde se documenta evidentemente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces, aquí el problema es asociar ventilación de alta frecuencia más la fuente de suministro de óxido nítrico. ¿Cómo nos está yendo? Les voy a mentir en este momento. Yo creo que en lo que he visto, y la verdad voy a pecar, yo creo que no nos está yendo muy bien. Porque son pacientes que entran con SDRA, con hipertensión pulmonar y con falla cardíaca de manera adicional. Entonces, alta frecuencia y óxido nítrico nada más están resolviendo una parte de todo el problema. Te van a abrir resistencias vasculares pulmonares, pero difícilmente, al menos en mi experiencia, te logran resolver el problema de bajo gasto cardíaco y todo lo demás. A lo mejor Lulú Marroquín, que es la que ha dado seguimiento a estos pacientes, podría tener más experiencia, para comentarles más, pero desde mi punto de vista, lo que yo he visto, o estamos entrando muy tarde con ventilación de alta frecuencia, no es el único problema el SDRA, no es el único problema la hipertensión pulmonar, y no logra solventar todas estas dos estrategias nada más. ¿Alguien más? Realmente la utilización de las dos estrategias está descrito que no tiene ventaja, ya está bien definido. ¿Alguien quiere comentar alguna otra situación o alguna otra condición? Si yo tengo harta lana, ¿qué hago? Pido otros dos de ventiladores. O sea, oscilador verdadero, que es el sensor MEDIX. Ahora, nosotros, obviamente, las unidades, lo general del país es que no tenemos esta condición. Por lo tanto, está justificado adquirir un ventilador que sea híbrido para que yo pueda utilizar ventilación convencional y en ocasiones ventilación de alta frecuencia, como lo es el Drager para pacientes recién nacidos o el SLI para pacientes pediátricos mayores, porque no tengo dinero. Te va a resolver la parte de tener un ventilador que te va a servir para ventilación convencional y ventilación de alta frecuencia, pero tiene la limitante. Débilo 2 kilos y ya, nada más, para ventilación de alta frecuencia. SLE, dicen que ahora están alcanzando ventilación con SLE 30 kilogramos, ¿verdad? Pero como les decía yo desde hace un buen rato, o sea, no es el aparato en sí, se requiere. Nosotros llevamos cerca de una década utilizando ventilación de alta frecuencia. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar al residente y decirle en 10 o 15 minutos cuál va a ser la estrategia de si fracasa o qué criterios utilizar. Entonces, nuevamente, desde mi punto de vista, las empresas en México hay que ponerles candados y que se comprometan socialmente a que me vendes el ventilador, haces negocio con mi hospital, pero necesito que además tu empresa me mandes a un centro de adiestramiento para adquirir la experiencia de manejar
ventilación de alta frecuencia. No es nada más la plática, no es nada más el médico. La enfermera es fundamental en la ventilación de alta frecuencia. La enfermera tiene que saber cómo aspirarlo, tiene que saber qué hacer si el ventilador de alta frecuencia deja de oscilar. Enfermería juega un papel fundamental. Entonces es ventilación de alta frecuencia, el aparato, el médico, la enfermera, un buen sistema de humidificación, porque lo que está pasando también es que la humidificación no se está garantizando y se están formando tapones de moco graves durante ventilación de alta frecuencia. Entonces, perdón que insista, no es nada más de irse a leer, se requiere la experiencia. Una vez que se adquiere la experiencia, la verdad es que resulta más fácil a veces la ventilación de alta frecuencia que la misma ventilación convencional. Y recalcar algo que dijo hace un rato, la ventilación de alta frecuencia en cuanto comienza con sangrado pulmonar está contraindicada, se retira y se pasa inmediatamente a ventilación convencional. Y lo que mantiene al paciente ventilado y logra evitar el daño pulmonar asociado a ventilación mecánica, en primer lugar, es mantener la presión de la vía aérea. De ahí, si la presión media de la vía aérea no es la adecuada, por más amplitud que le metan, por más frecuencia, por menos frecuencia, por más FiO2, simple y sencillamente no van a lograr mejorarlo si no mantienen una buena presión media de la vía aérea. Sí, yo quisiera hacer un comentario. La verdad es que pues nos estamos convenciendo y estamos empezando a trabajar en ello. Comentamos el doctor Escudero, que está presente aquí, que les ha escrito allá conmigo, ¿qué tanto teníamos que pasar a ese paciente a ventilación de alta frecuencia? Le fue bien, pero a lo mejor nos podíamos haber quedado con la ventilación convencional, y hubo algo muy especial, le pasamos diurético a ese paciente. Y yo quisiera que hicieras un comentario, José Luis, tú que tuviste ese paciente muy cerca, ¿no? Pero, ¿qué tanto? Y lo menciona el algoritmo, o sea, valorar efectivamente si el paciente no tiene otra patología que se pueda resolver con otro problema, con otra terapéutica, y si realmente están necesitando la alta frecuencia, ¿no? Sí, la doctora Castañuelas. En base de que, bueno, yo creo que todos los que trabajamos en una unidad de cuidados intensivos estamos convencidos de que la ventilación de alta frecuencia tiene muchos mayores beneficios que la ventilación convencional. ¿Qué opina usted y si cree que estaría justificado? Yo creo que todos hemos tenido pacientes que llegan con daño pulmonar agudo, con Kirvis debajo de 100, con índices de oxigenación por arriba de 15. De inicio instalar la ventilación de alta frecuencia y no esperar a que funcionar con la ventilación convencional, que finalmente perdemos tiempo. ¿Qué opina usted? ¿Cree que está justificado? Es lo que te decía hace un rato, ¿no? Maribel Hernández, ¿la conoces? Ya le aprobaron el protocolo, está el protocolo aprobado por el Comité de Ética del Hospital, está aprobado en CONACYT, y la idea es algo muy parecido a lo que te platiqué hace un rato, ¿no? Me gustaría que platicaras con ella, pero está metiéndolo en las primeras 6 horas la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿de acuerdo? El estudio va a ser aleatorizado, no ciego, porque pues no se puede, pero va a ser cegado para el que va a analizar los datos. Entonces, ¿cuál está siendo el problema? Yo creo que puede funcionar con el riesgo que yo te comentaba de que te vayas al otro polo y empieces a utilizar de manera indiscriminada ventilación de alta frecuencia, que no por utilizar volúmenes corrientes pequeños no impliquen riesgos, sangrado pulmonar, sobredistensión y daño asociado a ventilación mecánica. De hecho, muchos de nuestros pacientes, cuando estuvimos en nuestra curva de aprendizaje, en el 2004 aproximadamente, muchos pacientes que estaban siendo manejados durante la guardia estaban sobredistendidos y con datos de bajo gasto, y no se atrevían a sacarlo de la ventilación de alta frecuencia a pesar de que la sobredistensión les estaba generando el problema. Los cambiabas a ventilación convencional y santo remedio. Entonces, el riesgo básicamente es que no tenemos todavía determinado. Se ve que la tendencia es a iniciarla lo antes posible, pero también el riesgo de inviértete 850,000 pesos y gástate 8,000 pesos por circuito en cada paciente es muy descabellado. ¿De acuerdo? Creo que sería bueno mencionar en ese punto
la parte práctica del monitoreo con las placas de tórax, ¿no? La placa de tórax puede ser un muy buen aliado para detectar sobrereclutamiento. Entonces es típico que el paciente empieza a mejorar, se empieza a limpiar la placa y entonces empieza uno a ganar espacios intercostales, a deprimir diafragmas, ¿no? Entonces ahí hay que apoyarse en muchas cosas, una de ellas es la placa de tórax, para poder decidir que ya estamos en ese punto y es el momento de empezarlo a mover rápido hacia otra vez, a regresarlo a alta frecuencia convencional. Y una pregunta final, ¿es posible? Bueno, sí es posible, vamos a cambiar la pregunta. Digo, ¿qué tan frecuentemente ocurre la disyuntiva, y es para que tú lo comentes, Alberto, que sea uno capaz de extubar directamente al paciente de alta frecuencia? Yo quiero dar más un comentario de esto. Peter Riemensberger, que es neonatólogo, tiene muchísima experiencia en la ventilación de alta frecuencia en Europa, en Ginebra. Él directamente hace la recomendación de extubar al paciente de alta frecuencia. Inclusive antes relajábamos al paciente y lo manteníamos relajado durante toda la estancia, pasábamos quitábamos la relajación, pasábamos al convencional y lo extubábamos. La recomendación del doctor Riemensberger es tener una sedación superficial o media y de ahí hacer la extubación. Perdón que me meta. Eso es en el paciente recién nacido. En el paciente pediátrico no tiene que ser gran diferencia, ¿sí? No sé si quieras. Y hay otro estudio también en donde dice que el porcentaje o la tasa de fracaso de extubación de ventilación convencional comparada con la tasa de fracaso directamente de ventilación de alta frecuencia no parece establecer ninguna diferencia, fracasan exactamente igual. Y hacerle hincapié también cuando empezamos a utilizar ventilación de alta frecuencia era sedación y relajación. Ahora ya el paciente, cuando se está dejando llevar sin relajación, solo se deja llevar con la oscilación. Parece ser que lo leen o se sienten mejor, las condiciones fisiológicas ventilatorias mejoran y comienzan a participar durante la ventilación de alta frecuencia. Riesgo, barotrauma, riesgo de saturación, riesgo, bajo gasto cardíaco. Entonces también a mí me ha tocado ver el proceso durante estos 10 años de utilizar ventilación de alta frecuencia. Actualmente en el hospital estamos metiendo cada mes entre 5 y 7 pacientes a ventilación de alta frecuencia entre las unidades de terapia intensiva, terapia quirúrgica, neonatología y en urgencias. Entonces, no me siento el experto tampoco, pero si quieren acérquense con cualquiera de los que hemos estado aquí en el panel y seguro podemos compartir experiencia. Bueno, pues primero les quiero agradecer por el tiempo, porque realmente el 90% de la asistencia se mantiene hasta estas altas horas de la noche. Segundo, agradecer a los panelistas, al doctor Jorge Robles Alarcón, su participación también, al doctor Alberto Jarillo, la doctora Graciela Hernández tuvo que salir. Desde mi punto de vista fue una presentación muy útil, muy valiosa, con un alto grado o un alto nivel, y creo que se cumplieron los objetivos, que fue revisar desde lo más básico los métodos y sistemas de ventilación de alta frecuencia y revisar lo que está descrito en la literatura, tanto para el paciente recién nacido como el paciente pediátrico. Y le cedo la palabra al doctor Enrique Falcón. Muchas gracias, doctor Falcón, por la invitación. Muchas gracias. Hemos estado recibiendo ya, ahorita estaba con Enrique estamos revisando los correos, están enviando felicitaciones a todos los ponentes. De hecho, nos están escuchando en Panamá y también en Guatemala. Y muchas gracias a los compañeros de Latinoamérica. Vamos a estar en contacto con todos ellos para que la señal llegue. Se interrumpió un rato la señal y empezaron a mandar mensajes que por favor se restableciera. La plática va a estar a partir ya de unos días más en la página para que la puedan revisar todos completa, tal como la vieron aquí. Y por otra parte, de algo que comentaba el doctor Jarillo, yo he estado en otros países, en Panamá, y ya vamos a hablar de México específicamente. Si hacemos una estadística,
cuántos equipos hay de ventilación de alta frecuencia. Creo que hay más de los que se usan. Hay estados de la República que tienen equipos, 2 o 3 equipos, y que dicen, bueno, y esto pues no lo usamos porque no sabemos. Y créanme que si hacemos la estadística vamos a encontrar que hay muchísimo. Ya no es tanto la falta de equipo, porque los hospitales de alta especialidad, los del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen los equipos, pero no tienen el personal. Y dicen, no lo utilizamos porque no sabemos. Entonces eso es algo muy importante que hay que empezar a trabajar. Sí. Gracias. Yo creo que aquí la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva tiene la oportunidad incluso verla y como negocio. En Hidalgo tienen, creo que 1 o 2 equipos de ventilación de alta frecuencia. En Chiapas tienen ventilación de alta frecuencia. El Hospital Pediátrico de Coyoacán creo que tiene ventilación de alta frecuencia y no lo están usando. Entonces aquí la estrategia es hablar con el representante de marca de aquí del país, que ya están enterados, porque te digo que ya hablaron conmigo, y plantearles la oportunidad de hacer centros de adiestramiento de alta frecuencia, pero que se comprometan también ellos con esto, porque va a ser beneficio para ellos directamente. A ellos les conviene seguir abriendo el mercado. Yo te pediría que hablaras con ellos, les plantearas la oportunidad de que ellos costeen el adiestramiento en algunas unidades y sea beneficioso para todos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y de hecho están invitados al Congreso para hacer los simposios de ventilación mecánica. Por otra parte, la próxima sesión va a ser para el mes de agosto. Va a ser presión intracraniana, y también les queremos avisar que para esas fechas se va a hacer la credencialización que está pendiente, los que les falta su credencial. Ese día van a estar aquí, ¿verdad, Enrique? Sí, para la toma de la foto. Pues 1000 gracias y les dejo. Muchísimas gracias. Nada más reiterar el hecho o agradecer su presencia. Ya hizo el doctor Olivar la mención sobre lo provechoso de estas pláticas. Decía el doctor Jarillo que si tuviera mucho dinero compraría ventiladores de alta frecuencia. Si yo pudiera, a lo mejor, y también se los regalaba. En el hospital tenemos 8 ventiladores de alta frecuencia y tampoco los estamos utilizando. Vaya, tenemos también, acaso hemos metido 4 pacientes a ventilación de alta frecuencia con malos resultados. De los 4, uno sobrevivió, pero es la única vez que les hago mención de estos 4 que no se han utilizado de ninguna manera. Muchísimas gracias y esperamos vernos aquí en la próxima sesión.